Hola, soy Javier Hernández del segundo medio F del Colegio Salesiano de Puerto Montt en la asignatura de Tecnología con el profesor Larry Redlich. Pertenezco al equipo Technology Cervicars que tiene como beneficiario la desarmaduría Hardy. Estamos en el sitio web del equipo donde se encuentran las pautas de coevaluación, la carta Gantt, la pauta de evaluación de control de calidad, el impacto socioambiental, la pauta de autoevaluación y la tabla de presupuesto de gastos. Hoy vamos a ver las fórmulas de la tabla de presupuesto de gastos. La fórmula para el precio presupuestado es igual if el precio unitario igual comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma múltipli por la cantidad punto y coma el precio unitario y cerramos paréntesis. Esta misma fórmula se utiliza para las siguientes casillas. Para sacar el total de gastos es igual if el primer total igual comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma sum los totales anteriores, cerrar paréntesis y enter. Es la misma que se ocupa para la casilla siguiente hacia el lado. En la diferencia vamos a utilizar la fórmula igual if el total real igual comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma menos el total real punto y coma el precio presupuestado, cerrar paréntesis. Hacemos lo mismo, copiar la fórmula hacia abajo. Y se utiliza además la misma fórmula de total de gastos. Para la diferencia en porcentaje vamos igual if diferencia igual comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma divide la diferencia dividido el total de gastos. Hacemos los mismos pasos para las anteriores, ya que esta fórmula no se puede copiar. Comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma divide utilizamos la misma fórmula todas las casillas, comillas comillas punto y coma comillas comillas punto y coma divide punto y coma el total. Y para el total de gasto de diferencia en porcentaje corremos la misma fórmula. En presupuestos de inversión se utilizan las mismas fórmulas para el total presupuestado, el total de presupuesto, la diferencia en porcentaje. Para el presupuesto resumen, total de presupuesto es igual, vamos a presupuesto de gastos, y el presupuesto de inversión mismo igual presupuesto de inversión total.
el total a financiar, se utiliza la fórmula igual if igual comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, sum, cierra paréntesis. Se utiliza la fórmula igual sum, dos anteriores. Para el total real utilizamos igual presupuesto de gastos total real, y el presupuesto de inversión igual presupuesto de inversión total real. Usamos la misma fórmula igual sum cerramos paréntesis y enter. Para el presupuesto de financiamiento, el total de presupuesto se utiliza la misma fórmula anterior, igual if el precio unitario igual comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma, múltiple por la cantidad y el precio unitario. Se utiliza la misma forma en la casilla de abajo. Igual comillas, comillas, punto y coma, comillas, comillas, punto y coma. Para sacar el total de ingresos hacemos igual sum, seleccionamos las dos anteriores, cerramos paréntesis y enter. Y el total de egresos es igual al presupuesto resumen y el total real. Con esto terminamos el tutorial. Esas son las fórmulas para presupuesto de financiamiento.